Nicolás Trota. Él es rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la UMET. Es cofundador y presidente de Arandu Caati, Sociedad Anónima, incubadora y aceleradora de los trabajadores cuya misión es promover el desarrollo de proyectos, investigaciones y empresas que surjan de la comunidad académica de la UMET. También fue cofundador y presidente de la UMETEC, la unidad de vinculación tecnológica de la UMET, y del Centro de Innovación de los Trabajadores, más conocido como la CITRA, centro de doble dependencia fundado por la UMET, el CONICET y un grupo importante de organizaciones sindicales. Él es también abogado y tiene un doctorado en educación. Su ponencia, la ponencia de Nicolás Trota, quien vamos a escuchar a continuación, es Políticas Innovadoras en pos de mejorar la calidad de vida del trabajador. Fuerte el aplauso para este nuevo panel. Nicolás Trota con ustedes. Muchas gracias al municipio y al sindicato por la invitación para poder compartir con ustedes. Va a ser difícil después de haberlo sacado uno de ustedes sacar el talento dentro de cada uno de ustedes. Yo creo que fue importante porque creo que algo común a todas las expresiones de cada uno de los que participaron del ejercicio, quedaba claro que pensar el Estado es pensar la carrera de los trabajadores, pensar el Estado es pensar el rol activo de los trabajadores. Entonces eso me parece que es fundamental, que creo que es una reflexión que todos nos llevamos, porque no hay política pública que se pueda implementar en forma satisfactoria si no es a partir del diálogo y del consenso con las organizaciones de trabajadores. A mí, que vengo del campo de la educación, siempre me gusta remarcar que no podemos imaginar ningún cambio en nuestro sistema educativo si no es de la mano de los maestros, que son los que ingresan al aula. No podemos imaginar políticas públicas que lleguen a nuestra ciudadanía para poder romper las asimetrías que genera el mercado si no es de la mano del compromiso de los trabajadores, ¿no? Y eso es un poco de lo que me gustaría hablar un poco en esta presentación. Ustedes lo van a ver, pero un rol central. No, lo leo por si no lo pueden llegar a ver todo. Una definición de Peter Evans que me parece que es interesante. Lo que no ven quienes critican el papel del Estado es que, guste o no guste, el Estado tiene una función central en el proceso de cambio estructural, aun cuando ese cambio se defina como un ajuste estructural. El reconocimiento de este papel central retrotrae inevitablemente a las cuestiones vinculadas con la capacidad del Estado. La respuesta no está, pues, en el desmantelamiento del Estado, sino en su reconstrucción. Porque aquellos inclusive que abrazan las teorías neoliberales, ¿no?, de destrucción o desarticulación del Estado, lo hacen desde el propio Estado. Entonces eso también nos debe llamar a la reflexión en muchos de los momentos pendulares que ha tenido nuestra Argentina, inclusive, ¿no?, en todo lo que es el Estado moderno en nuestro país, el estado de bienestar que se supo lograr a partir del peronismo y un estado de bienestar latinoamericano, con imperfecciones, no todo el proceso de ampliación de derechos que ha habido en la Argentina a lo largo de distintos momentos de su historia, que es también algunas de las reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. A ver, ahí no me pasa la siguiente. Ahí va. Algunas preguntas e interrogantes, ¿no? Todos los que están aquí, la mayoría son trabajadores del Estado, pero para repasarlo rápidamente, ¿qué es el Estado? El Estado es mucho más que sus órganos de gobierno, en este caso el legislativo y el ejecutivo, ¿no? El Estado, una definición de David Held, ¿no?, me parece que es breve, es concisa, y creo que resume un poco la mirada que podremos compartir gran parte de lo que estamos acá. ¿No? Es un aparato político distinto tanto de los gobernantes como de los gobernados, con suprema jurisdicción sobre un área territorial determinada, basada en el monopolio del poder coercitivo y dotado de legitimidad como resultado de un nivel mínimo de apoyo y lealtad
de sus ciudadanos. Acá podemos ver la expresión de lo que fue la oscuridad más absoluta que transitó la Argentina, ¿no? El terrorismo de Estado. Pero acá también podemos ver lo que fue juzgar desde el propio Estado la reconstrucción de su legitimidad a partir de la democracia, ¿no? Todo esto en menos de 10 años, ¿no? Que también creo que es algo que nos debe llamar profundamente a la reflexión. Y lo que ocurrió con el golpe de Estado fue solo un golpe militar, sino fue un golpe cívico-militar, ¿no? Y lo que implicó la recuperación de la democracia a partir también, ¿no?, de toda la comunidad organizada, los organismos de derechos humanos, también del contexto internacional, reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. Elementos que todos conocemos del Estado, elementos básicos, pasarlos rápidamente: conjunto diferenciado de instituciones y personal, la centralización en cuanto a las relaciones políticas que irradian del centro hacia afuera, hacia la periferia, un área territorial determinada de acción, monopolio de la dominación coactiva y de las medidas de violencia física. Pero ¿qué esperamos de un Estado moderno? ¿No? ¿Qué esperamos en este momento donde en América Latina se da la discusión de cuál debe ser el rol del Estado? ¿No? El Estado que, si vemos lo que fueron la década del 90 en la Argentina, ¿no?, en este contexto internacional que se planteó en aquel entonces, Fukuyama, el fin de la historia, ¿no?, la caída del muro de Berlín, el hecho que parecía que había una mirada absolutamente triunfante en el mundo, que era el liberalismo, ¿no? A partir de allí, la caída del muro de Berlín, ¿no?, lo que hizo poner en crisis o iniciar el proceso de crisis que hoy también vemos en Europa, de lo que fue la construcción del estado de bienestar. Un estado, y acá hay algunas definiciones de Mariana Mazzucato, ¿no?, del estado emprendedor, que no se las quiero leer porque las están leyendo con ustedes, pero que plantea un poco de lo que nosotros tenemos que ser conscientes como latinoamericanos, ¿no? Los países centrales, ¿no?, nosotros siendo todavía países periféricos, ¿no?, los países centrales muchas veces exportan miradas que no son las que aplican hacia adentro de sus propios territorios. Y podemos verlo inclusive en lo que fue la crisis económica que transitó los Estados Unidos en el 2008. ¿No? En ese momento, cuando con la subprime, con todo lo que fue la crisis hipotecaria, la crisis del sistema financiero, la respuesta a esa crisis fue más Estado, ¿no? El Estado haciéndose inclusive accionista de empresas automotrices, como pasó con la General Motors, ¿no? Países que, para poner otro ejemplo, ¿no?, en el caso de los Estados Unidos, países que tienen una mirada generalmente de romper las posiciones dominantes en la economía, porque las posiciones dominantes y monopólicas lo que hacen es consolidar relaciones de fuerzas que condicionan la propia democracia y el propio Estado. Dos ejemplos, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, lo que fue la ruptura de la posición dominante de la familia Rockefeller en cuanto al Standard Oil, ¿no?, la ruptura de esa posición predominante, monopólica en cuanto a lo que era el mercado de hidrocarburos en los Estados Unidos, o lo que pasó en el sector de la telefonía con la empresa AT&T, lo mismo, esa mirada constante de los Estados Unidos de romper esas posiciones monopólicas, que generan, inclusive para lo que tiene una mirada liberal de la economía, ¿no?, imperfecciones que rompen ese equilibrio natural, ¿no?, que muchas veces sostienen los economistas liberales y neoliberales. Entonces, sí, de todo esto que plantea Mariana, me parece que lo importante es que ella dice, si el resto del mundo quiere emular el modelo de Estados Unidos, debe hacer lo que hizo Estados Unidos, no lo que dice que hizo Estados Unidos, ¿no?, que es más Estado, no menos Estado, ¿no? Porque, y ahí el otro punto central, el Estado no tiene solo la responsabilidad de la ruptura de las imperfecciones e inequidades que genera el mercado. El Estado en nuestras economías altamente imperfectas, con profunda concentración, con una realidad de un país unitario, más allá que nuestra Constitución diga que somos un país federal, con enorme concentración de población
de recursos, de la matriz industrial, en el corazón de la pampa húmeda, nosotros necesitamos un Estado moderno, inteligente, que promueva el desarrollo de un país que se extiende más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces ahí un poco el eje de lo que tenemos que pensar. En el Estado está la política. Digo, porque cada decisión que se tome, algunos hablan del fin de las ideologías, ¿no? Y eso claramente tiene una postura ideológica, ¿no? Cuando alguien gestiona el Estado, ¿no?, gestiona conflictos. Entonces, acá Chantal Mouffe plantea, ¿no?, una definición provocadora que me parece interesante de lo que es la política, ¿no?, como un espacio de poder, de conflicto y de antagonismo, como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las sociedades humanas, mientras que entiendo que la política como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político, ¿no? La democracia es conflicto. Democracia, cuando uno ejerce en democracia el poder desde el Estado, es la administración de conflictos. El tema es para qué lado uno salde esos conflictos, para la mayoría o para una minoría. Esa es la discusión central de la sociedad en que estamos, ¿no? La política en democracia es la lucha por la igualdad, es la disputa en el campo de las ideas, donde veamos al otro como un adversario, pero no como un enemigo, ¿no?, porque estamos en democracia, donde se puedan construir consensos que no implican unanimidad, ¿no?, y que los conflictos se puedan canalizar a partir de las instituciones democráticas, pero con una postura clara que consensos debe incluir las voces de todos y no solo de los poderosos, porque durante muchas veces a lo largo de nuestra historia, detrás de esos supuestos consensos y casi unanimidad, lo que estaba ausente en la mesa de discusión del rumbo del Estado, de la sociedad, eran los sectores populares, el sector trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas veces que se piensa que el consenso es el consenso de los poderosos, ¿no? Y la disputa del poder y el acceso a la construcción de la cosa pública como un eje central en la transformación, porque en democracia la realidad se transforma desde el Estado, desde el gobierno, con una mirada amplia, en que se puedan direccionar esas fuerzas sociales en beneficio de toda nuestra sociedad, ¿no? Expresiones de cómo desde el gobierno no se pueden llevar adelante procesos de cambio más allá de la pertenencia ideológica en momentos importantes de nuestra historia, y también la realidad más próxima de la crisis más profunda en democracia, ¿no?, el fin de un modelo de no país, la crisis del 2001 en la Argentina, ¿no?, que no es casual, que no es que la Argentina ingresó en una crisis súbitamente, sino que fue la sumatoria de equivocaciones, y creo yo, como he escrito en algunos artículos, que el 2001 permitió cerrar el proceso de la dictadura, en cuanto a que nos dimos cuenta en el 2001 que la salida de las crisis es más democracia y más instituciones. En otro momento de nuestra historia hubiese implicado una ruptura institucional. Muerto a partir de la democracia el partido militar, ingresan otros actores a condicionar la democracia. Pero creo que es importante tener en claro eso. ¿Qué es el poder? ¿No? Y esto que dice Mafalda. No tengo por qué obedecer a nadie, mamá, yo soy un presidente. Y yo soy el Banco Mundial, el Club de París, el Fondo Monetario Internacional. ¿No? ¿Por qué puse esto? Porque también siempre hay alguien que tiene más poder que nosotros, ¿no? Y lo hablaba hace unos días con Evo Morales, el presidente de Bolivia, ¿no? Él asume el gobierno en el 2006, ¿no?, un país con profunda crisis social, el primer presidente de origen indígena, Morales es aymara, asume con más del 50% de los votos, dirigente cocalero, dirigente social, sindical, ¿no?, en un país que el presidente elegido democráticamente anterior
no hablaba el castellano correctamente porque había vivido gran parte de su vida en los Estados Unidos. Y lo primero que hace, plantea algo que parecía imposible: nacionalizar los hidrocarburos. Esto implicaba pelearse, por ejemplo, con Brasil, ¿no?, la principal potencia sudamericana. Pero, ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque Evo Morales tenía claro que si él repetía el imposibilismo constante o la mirada entreguista o de rodillas que tenía su país, era imposible construir una realidad distinta, ¿no? Un país mayoritariamente indígena gobernado por los blancos durante 500 años. Entonces, esto creo que es algo importante tener en cuenta para cualquier trabajador o para cualquier funcionario, que no importa quién tenga más poder, sino si se tiene la convicción de hacer lo que es correcto porque es lo que uno cree. Y creo que de eso podemos ver muchos ejemplos a lo largo de los últimos años en nuestra región y también en el mundo, ¿no? La posibilidad o capacidad del poder, la posibilidad o capacidad de producir consecuencias sobre ciertos objetos. El poder supone un sujeto potencialmente actuante, un objeto sobre el cual se puede actuar, y medios físicos e ideales, con cuyo concurso es posible la actuación. El poder es la sustentación de la política. El poder es llevar la idea a la acción, que muchas veces es lo más complejo, ¿no? Porque la decisión, no importa si es un presidente, un gobernador, un intendente, un director de área, un secretario, llevar la decisión desde la planificación, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, a la realidad efectiva, es un enorme desafío que implica el ejercicio de un liderazgo y de construcción de consensos y de ser conscientes qué modelo de Estado queremos para que las decisiones que se adoptan puedan tener un fuerte impacto en la sociedad de la que somos parte, y también acordando con ciertos sectores sociales que no son sencillos, como es el sector del capital, ¿no? Construir consensos, para poner un ejemplo, el sector del capital no es fácil, ¿no? Tienen cada una agenda distinta, pero es ahí donde hay que ejercer un liderazgo positivo, ¿no? Las claves para un gobierno: política, Estado, poder, ¿no? Una política plural, participativa, un Estado democrático, republicano, un poder con ideología, con planificación, con participación y con ética, ¿no? Algo que también es importante tenerlo siempre presente, ¿no? Y eso es lo que nos permite transformar la realidad. Y la pregunta más importante, ¿no? Política y poder, ¿para qué? Para ampliar derechos, ¿no? Como es la asignación universal, ¿no? Como es la Bolsa Familia en Brasil, los planes sociales más importantes de transferencia de recursos a los sectores populares que demandan un piso de equidad para promover el desarrollo de todos los argentinos, no para aceptar, ¿no?, las políticas que nos quisieron imponer a partir del consenso de Washington, que era menos Estado, que era la reapertura de nuestra economía, que era la destrucción de nuestra industria, ¿no? Poder para poder juzgar a los responsables de la dictadura más atroz que transitó la Argentina, ¿no? Pero poder para no caer también en las equivocaciones que se cometieron, ¿no? ¿Y por qué pongo los ferrocarriles? Porque ahí podemos poner un ejemplo del fracaso de todas las miradas, ¿no? Ramal que para, ramal que cierra, decía Carlos Menem en los 90, ¿no? En un país que pueden ingresar 8, 10, 15 países europeos en nuestro territorio. En un país que necesita el ferrocarril no solo para movilizar a las personas, sino que necesita el ferrocarril para que nuestra industria y nuestra producción pueda ser competitiva. Uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es el costo del flete de nuestras mercaderías y la falta de conectividad de nuestro territorio, ¿no? Y ahí podemos ver un ejemplo. Ferrocarril no funcionó en manos del Estado y no funcionó, o funcionó aún peor, en el proceso privatizador, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se privatiza algo, si se quiere privatizar más allá de la posición que uno pueda tener al respecto, yo soy de los que cree que el Estado debe tener un rol central en los sectores estratégicos de la economía, como es el sector de los ferrocarriles, como es el sector del transporte,
pero lo que no se puede es privatizar sin un marco regulatorio adecuado, como ocurrió en la década de los 90 en nuestro país. ¿No? Otro Estado, ¿no? El Estado para ampliar derechos como es el matrimonio igualitario y poner a la Argentina en la vanguardia de generar derechos a las minorías de nuestro país, ¿no? Y repensar el Estado, ¿no? Un Estado presente que tenga la capacidad de concertar los intereses colectivos y mediar frente a los conflictos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, la política es conflicto, no le temamos al conflicto, ¿no? Cada uno se siente en una mesa y defiende sus intereses, ¿no? Y ahí debemos tener los canales institucionales que permitan en una mesa sentarse patronal, trabajadores y un Estado que tenga una mirada al menos objetiva. Uno muchas veces ve que el Estado pasa a tener una visión más cerca del sector patronal que del sector trabajador, y eso no es positivo. Un Estado que cumple una función reguladora y promotora del desarrollo, como dice Mazzucato, participando en forma activa, como decía hoy, en sectores estratégicos de la economía, como ocurre en los principales países europeos, y como parte de lo que hay hoy en Argentina es un fuerte consenso social que sectores estratégicos de la economía deben estar en manos del Estado. Esto quiere decir también que estén bien gestionadas las compañías. Ahora, también uno ve como preocupación que frente a ese consenso social, del aprendizaje social, de esa memoria colectiva que tenemos, no se caiga en un proceso de privatización un poco más sofisticado. En vez de privatizar Aerolíneas Argentinas, privatizamos los aires, ¿no? En vez de privatizar YPF, desfinanciamos YPF. Entonces tampoco debemos caer en esas equivocaciones que parecen que se están empezando a transitar en nuestro país, ¿no? Necesitamos que esas economías o esas empresas centrales del desarrollo de nuestra economía siempre tengan la mirada no puesta en sus balances de fin de año, sino puestas en el desarrollo de nuestro país. Eso no quiere decir que estas compañías no estén bien gestionadas. Esto no quiere decir que no tengan los mejores equipos de management, nadie está discutiendo eso, sino es la mirada estratégica de para qué están cada una de estas empresas. Un Estado en esa línea que funcione de manera eficiente, con objetivos y con metas claras. Y un Estado que priorice la formación constante de sus trabajadores y desarrolle una carrera profesional. No podemos pensar un Estado moderno si no tenemos nuestros trabajadores motivados como parte de un proyecto colectivo, con reglas claras, ¿no? Parte lo expresaban ustedes en sus canciones, ¿no? Y eso también es un eje central si nosotros queremos pensar un Estado moderno en la Argentina, sabiendo que la sociedad, ¿no?, reclama respuesta. No le importa si es una responsabilidad del Estado nacional o de sus estados subnacionales, si es responsabilidad del Estado provincial o del Estado municipal. Lo que el ciudadano quiere es una respuesta adecuada a sus necesidades cotidianas. El valor de la planificación estratégica y la mirada del largo plazo. Muchas veces nos terminan gobernando el corto plazo en nuestros países, y eso creo que es parte de lo que nos ha impedido romper como región los límites de nuestro desarrollo. No tener claro dónde queremos ir, ¿no? Para qué modelo de Estado queremos, hacia dónde lo queremos llevar, ¿no? Ningún viento es favorable para aquel que no sabe a qué puerto va, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener claro. Ese Estado, ¿para qué? ¿Qué esperamos de él? Carlos Matus, un chileno, ¿no?, que vivió mucho tiempo, se exilió en el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 de Pinochet en Chile, se fue a Venezuela, después a los Estados Unidos, y tiene muchos libros vinculados a gestión de la cosa pública, ¿no? Y este párrafo de Carlos creo que es muy interesante, ¿no?, porque creo que en todos nuestros países muchas veces en distintos niveles, sean presidentes, gobernadores o intendentes, se piensa que con el carisma individual, ¿no?, o con la vocación de trabajo individual, uno puede cambiar la realidad y alcanza.
¿no? Tenemos que repensar cómo funciona nuestro Estado. ¿Qué dice Carlos? ¿No? El presidente de la República es como un ciclista que no valora su bicicleta, ¿no? El aparato público que comanda es una bicicleta pesada, mal diseñada, con un altísimo coeficiente de roce y bajo coeficiente de rendimiento, y que exige el desperdicio de energía. Quiere ser diferente con la misma bicicleta, con el mismo aparato público que ya mostró resultados mediocres, con los mismos sistemas de alta dirección, con el mismo coeficiente de fricción burocrática y con la misma planificación paleolítica. Pero vuelvo a lo que decía antes, no es menos Estado, es más inteligente, más formación para los trabajadores, mayor construcción de consenso, mayor participación ciudadana. En estos tiempos de las tecnologías, eso nos debe permitir legitimar constantemente las decisiones que toma el Estado. Las claves para la gestión, para una buena gestión de la cosa pública, ¿no? Un equipo de gobierno, ganar la elección, ¿no? Los que lo llevan a ganar la elección no quiere decir que sean los mejores para gobernar posteriormente, ¿no? Una verdad de perogrullo, pero cuántas veces lo hemos visto en los distintos gobiernos locales. Siempre tener un diagnóstico de la situación social y económica en general, ¿no? Tenemos que tener la fotografía del presente. No hay política pública si no logramos medir cómo estamos hoy y cómo queremos estar mañana, ¿no? El estado del arte del funcionamiento del gobierno que se asume, ¿no? Analizando las fortalezas y debilidades que se tienen, el diseño de un marco normativo, ¿no? Y el vínculo con el sector trabajador, ¿no? Y el plan de gobierno, ¿no? Y eso me quiero extender ahora con objetivos, metas claras, mecanismos de evaluación y resultados, todo eso con la ciudadanía. Dejé esto de otra presentación, ¿no? Que también es de Matus, ¿no? En El líder sin Estado Mayor, otro de sus libros, ¿no? Porque me parece interesante esa caracterización en tres categorías distintas, ¿no? El cabecilla, el político y el estadista. Esos liderazgos distintos, ¿no? Esto que les decía del cabecilla en la definición primera de Matus, ¿no? El que piensa que con el carisma y la capacidad de persuadir puede transformar la realidad, ¿no? Y no alcanza con eso. ¿No? Lo que tenemos que tener es la mirada del estadista, que es el que puede ver más allá, es el que genera nuevos caminos, es el que permite pensar la alternativa de la alternativa. Son los Evo Morales, ¿no? Que agarraban un Estado fallido, una sociedad con profunda inequidad, ¿no? Y en 10 años uno recorre Bolivia y no puede creer lo distinto que está ese país, que pudo construir un Estado plurinacional dándole reconocimiento a 36 naciones que tienen representatividad. Recorrí varios ministerios de Bolivia y uno entraba y donde antes había solo una minoría blanca, y están expresadas las 36 naciones que componen Bolivia, ¿no? Los aymara, los quechua, la cantidad de inclusive de pequeñas naciones de 800, 900 habitantes nada más, perdidos en el interior del Chaco boliviano, para poner un ejemplo, ¿no? Y el esquema de toma de decisión, esto me quería detener un minuto con un par de diapositivas, ¿no? El esquema de toma de decisión creo que nos pasa a cada uno de nosotros en lugares de la gestión pública o de la gestión diaria de nuestras responsabilidades. No todas las decisiones compiten casi con igual peso por el tiempo del dirigente, sin importar su trascendencia. No hay relación entre el valor del problema y el tiempo que requiere su procesamiento. Media hora dedicada a decisiones importantes debe competir con media hora dedicada a decisiones rutinarias. Ahora vamos a ver un ejemplo en ese sentido. Las decisiones importantes deben abrirse penosamente camino dentro de la maraña de la burocracia y la rutina. Y muchas veces llegan tarde y el costo de su implementación se agravó. No hay peor escenario que la decisión la tome el tiempo. ¿Y cuántas veces vemos que eso pasa? ¿No? ¿Cuántas veces vemos que de la idea al hecho pasa un presupuesto, no se logra implementarlo, o que esa planificación es tardía, o que la mirada que se tiene ya cambia al momento de aplicar distintos programas, distintos planes, ¿no? Un ejemplo también de Matus.
decisiones anuales de alta dirección de un gobierno latinoamericano, 3.000 decisiones anuales, 2.650 decisiones rutinarias, 300 decisiones significativas, 45 decisiones importantes y 5 decisiones muy importantes. Porque todas estas compiten entre sí en el tiempo si no se tiene claro lo que se quiere hacer cuando uno tiene la responsabilidad de conducir la cosa pública, ¿no? El camino de la planificación, ¿no? Lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Tener indicadores que permitan esos propios indicadores sofisticarse, ¿no? No alcanza muchas veces solo con medir población beneficiaria de un plan, sino también poder adentrarnos a ver qué impacto tiene cada una de esas políticas en la movilidad social de estas familias, no solo en la retención escolar, para poner otro ejemplo, sino en el desempeño escolar de cada uno de estos niños o niñas, qué más se necesita de acompañamiento del Estado para romper las inequidades tan presentes en nuestra realidad latinoamericana, porque seguimos siendo no el continente más pobre, pero sí el continente más desigual del mundo, más allá del tiempo recuperado en los últimos 15 años, ¿no? Un indicador es un elemento de medición que permite conocer el comportamiento de una organización para controlar su estado y evolución. Existen indicadores de resultados con sus metas parciales y los indicadores de medios que impactan el cumplimiento de las primeras, ¿no? Tenemos que tener esa mirada del corto, ¿no? Del mediano y del largo plazo, ¿no? Que es el Estado, a diferencia de los otros sectores sociales, es el que tiene que tener esa mirada más allá de una generación, ¿no? Vemos muchas veces cómo hay decisiones que impactan de forma importante, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy actual, el proceso de desendeudamiento que sufrió la Argentina en los últimos tiempos, ¿no? Son unos países con menos deuda por Producto Bruto Interno, al gran proceso de endeudamiento que está atravesando hoy la Argentina, que muchos creemos. Nosotros tenemos un observatorio de la deuda externa en nuestro país, en nuestra universidad, hemos creado hace 8 meses, ¿no? Que es uno de los grandes problemas a futuro que va a tener la Argentina, ¿no? Ejercicio de la planificación, formulación de la estrategia, identificación de los factores centrales de éxito, selección de indicadores de creciente sofisticación, como decía hoy, y multidisciplinariedad, porque debemos pensar el Estado no como estamentos estancos, sino la vinculación constante entre las distintas áreas gubernamentales, ¿no? La cantidad de superposición de programas que existen, no en Argentina, en el mundo, por falta de articulación. Y esto no es una cuestión de eficiencia exclusivamente, no en términos presupuestarios, sino de impacto de las políticas públicas en nuestra sociedad. Cómo nos planteamos escenarios que nos permitan mejorar el resultado y la transformación social de cada una de estas medidas, ¿no? Determinación de estos objetivos con alertas, incentivos, penalidades, ¿no? y tener la capacidad constantemente de modificar esos objetivos a partir de la realidad de muchas cuestiones que no las gobierna un municipio, que no las gobierna una provincia y que inclusive muchas veces tampoco la gobierna un Estado nacional, ¿no? Una crisis económica implica muchas veces, ¿no? Que puede ser por factores externos a la realidad de un país, ni hablar de una provincia o un municipio, el cambio de ciertos objetivos o la creación de nuevos programas, que yo creo que por ejemplo en Bariloche se debe estar viendo. He hablado con muchos intendentes de otros lugares del país, ¿no? Que por ejemplo hoy hay una demanda en las escuelas, me decía el otro día, el día lunes, un intendente, de que vuelva la copa de leche a los secundarios, ¿no? Eso refleja, ¿no? Cómo a veces el Estado vuelve a asumir responsabilidades que ya no tenía porque eran resueltas por la propia realidad política macroeconómica. Frente a una crisis económica, el Estado debe tener un rol mucho más activo e inclusive lamentablemente mucho más primario, ¿no? Porque lamentablemente uno ve como muchas veces las escuelas dejan de tener su prioridad, ¿no? En lo que es los procesos de enseñanza-aprendizaje y pasan a cumplir también un rol de fuerte construcción social. Y las claves para el buen gobierno,
volviendo a lo que charlábamos hoy, ¿no? Es política, Estado, poder para transformar la realidad. Y como conclusión, algo que siempre dice Lula, que he tenido la suerte de conversarlo en varias oportunidades con él, Lula repite siempre: el rico no necesita del Estado. Quien más necesita del Estado es aquel en nuestras sociedades, mucho más como sigue siendo la Argentina, una sociedad con profunda inequidad, son los sectores populares, los sectores más vulnerables, que demandan de un Estado presente para romper las asimetrías que genera la realidad que nos toca transitar. El rico no necesita del Estado, y lo que no necesita la sociedad, que tenemos que ser muy conscientes, es la no mercantilización de derechos en la Argentina. Hay derechos que están fuera del mercado y es una responsabilidad del Estado garantizar una educación de calidad para todos los argentinos, una salud de calidad para todos los argentinos, un sistema previsional que garantice derechos, cuestiones que hay que fortalecer, porque el desafío del Estado es la construcción de un Estado presente que garantice el bienestar de toda la sociedad. El desafío de los trabajadores en todo momento es no solo luchar por sus derechos individuales como trabajador, sino tener la mirada puesta al servicio de ser parte de un Estado que asuma las responsabilidades de construir sociedades igualitarias. Y construir sociedades igualitarias implica reconocer que decir que somos todos iguales es una falacia, porque no es igual, no son iguales mis niños, mis 3 hijos que viven en Vicente López, el distrito más rico de la Argentina, ¿no? En cuanto a presupuesto por habitante, ¿no? Que un niño que nace en el impenetrable Chaco, en Castelli, la puerta de ingreso al impenetrable Chaco, ¿no? Y es ahí donde ese niño que nace en el impenetrable necesita mucho más Estado al momento de nacer. ¿Por qué? Porque la alimentación de mis hijos la garantizo yo con mi trabajo, ¿no? Pero hay muchos sectores sociales que necesitan del Estado para garantizar la modificación de la realidad de cuna en la que nacen muchos de nuestros niños, de las posibilidades que pueden tener de progreso muchos de nuestros jóvenes en la Argentina. Entonces ahí, para compartir con cada uno de ustedes, es la responsabilidad que las organizaciones de trabajadores no solo tengan puesto el foco en garantizar sus derechos legítimos, no a una carrera docente, sino ser también parte de la discusión, de la construcción de qué modelo de Estado queremos en nuestro municipio, en nuestras provincias y en nuestra Argentina, porque es una responsabilidad demasiado importante para dejárselas solo a los políticos de turno. Muchísimas gracias.